casos. Dentro de ellos, los más tristes son aquellos que después de haber ingerido un órgano fosforado, el paciente está realmente consciente, está alerta, está despierto, pero su sistema respiratorio se va deteriorando como van pasando los días. Y en el lapso de 1 o 2 semanas, este paciente llega a fallecer, pero atraviesa por una etapa tremenda que solamente él puede saber cómo se siente, porque en muchas de las ocasiones, como decíamos, está arrepentido, no tenía idea de que iba a pasar por toda esa situación antes de llegar al desenlace final, y muchos casos sí querían morir, pero otros tantos no querían morir. Digamos Bueno, que eso es. Perdón, interrumpo, digamos que nos encontramos un caso en el cual hay un individuo que hace un intento de suicidio, pero sin la intención de morir, por mencionarlo, ¿no? Sin embargo, el método que utiliza lo lleva a no haber un retorno, lo lleva a morir, aunque él no tenía la intención. Así es, así es. El método va a ser diferente en cada uno y el tiempo en que lo logren también va a ser diferente. Tenemos que realmente hacer un esfuerzo en las áreas hospitalarias para tener un protocolo y detectar ese tipo de pacientes. De lo contrario, puede seguir ocurriendo como casos que se han visto en un periodo de 7 años que se abrió el Hospital Gilberto Gómez Maza en Chiapas, que es de segundo nivel y es de alta concentración. El caso muy comentado de una niña en etapa escolar, que padecía ya había padecido intentos por suicidio, pero dado que no existe un buen protocolo, esta niña fue hospitalizada. No recuerdo el padecimiento exacto que tenía de fondo, pero al ser hospitalizada y estar mucho tiempo en el área hospitalaria, ella decidió su método propio. ¿Y qué creen? Ella se tiró del balcón del segundo nivel. Afortunadamente cayó en el primer nivel, en el siguiente balcón, pero ese fue un intento muy peligroso y en el cual se ve muy comprometida la institución, y esos son otros asuntos más delicados aún. ¿Cómo le parece este caso? Justamente esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se ve la institución, el personal médico, si están atendiendo tienen un paciente bajo su responsabilidad y el paciente ahí intenta morir por suicidio? ¿O qué pasa si finalmente el paciente tiene éxito y muere por suicidio dentro de las instalaciones del hospital? Es una situación muy complicada, en donde se ven implicados asuntos legales para el hospital y no se diga para el personal. Si hay tiempo, yo quisiera contar otro caso. Adelante, por favor. Bueno, un señor así de mediana edad que también estaba internado y él literalmente lo decía: ya me quiero morir, ya me quiero morir. Y pues en un hospital donde no hay un psiquiatra, donde no hay un psicólogo de planta con el paciente, pues obviamente pasaba crisis muy, muy severas. La familiar que lo acompañaba, pues era la única persona que estaba con él. En uno de esos momentos en que ella tuvo que salir por X circunstancias, ya ven que tiene que salir a comprar fármacos, a tomar alimentos. Cuando ella regresó, cuando las enfermeras se dieron cuenta que ella no estaba, pues le dan permiso, ¿no?, de que salgan a hacer sus labores que tengan que hacer un ratito. De pronto vieron que el paciente no estaba. Bueno, pensaron estará en el baño. Cuando se dieron cuenta es porque empezaron a ver que salía sangre a través de la puerta, debajo del piso.
Ese caso fue muy espantoso para todo el personal. Imagínense las enfermeras a cargo, imagínense el médico de guardia, la propia familia, el propio familiar. Fue un caso muy tremendo del cual debemos aprender para poder normar conductas, protocolos que nos ayuden a tener un plan de acción efectivo para ese tipo de pacientes. ¿Cómo les parece este caso? Está muy interesante la plática. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede escribirlo por el chat y podemos aquí pues traerlo a nuestro foro, a nuestro panel y poder comentarle, ¿no? Más al respecto. Sin duda alguna, la experiencia de la doctora Lilia pues, nos está ayudando, en especial pues, al personal de salud. Creo que la nueva generación de médicos debe llevar ya incluido el chip de la prevención del suicidio. Como años atrás, el chip era la prevención de la diabetes, de la hipertensión, pero hoy debe ser aumentado, ¿no? Creo que estamos en el 5.0, en la generación 5.0, así que pues es incluir ahí la prevención del suicidio. Jóvenes, ustedes que van a estar en un hospital, y si usted es un médico que ya labora en un hospital, tenga en cuenta estos ejemplos para prevenirlo. Porque si bien es cierto, todos tenemos la responsabilidad de prevenirlo, pero vuelvo a repetir la estadística, el 70% de la persona que muere por suicidio ya fue a ver a un médico un año antes, o sea, ya tuvo un encuentro con el médico y el médico o no hizo la correcta derivación o interconsulta, X cosa, le dio de alta, no sé, algo pasó, pero el médico no llegó, no logró exitosamente prevenir el suicidio. Si bien es un año, puede usted decirme, o no soy directo, pues es un aspecto para reflexionar. Y antes de continuar con la doctora Lili, quiero comentarles un estudio que hicimos hace 2, 3 años anteriores y comparamos quién es más responsable de prevenir el suicidio, si las enfermeras o los médicos. ¿Y quién es más responsable? Los médicos dijeron que los médicos son los responsables y las enfermeras dijeron que los médicos son los responsables. Qué curioso, ¿verdad? Las enfermeras dijeron que el médico es el responsable y el médico dijo que el médico es el responsable. Entonces, este ejemplo, este estudio es muy interesante porque sirve para concientizar que no solamente es el médico el que va a prevenirlo, sino también la enfermera, pero también nosotros, el público general, que no trabajamos en el área hospitalaria, que no pertenecemos al sistema de salud, pero que debemos de conocer el ABC de detectar una persona que quiere morir por suicidio para poder ayudarla. Doctora Lidia, ¿cómo ve esta pregunta? Si la enfermera o el médico es el encargado de prevenir la conducta suicida. Pues yo tengo otra opinión. En el momento que nos comprometemos, como le digo a los alumnos, ya están en esto, ya están en el área de salud, y llámese enfermería, llámese médico, llámese trabajador social, llámese todo aquel personal, psicología que esté implicado en la atención de la salud, estamos comprometidos a prepararnos, a capacitarnos para detectar las situaciones que ponen en riesgo a nuestra población. Y así como nos preparamos para detectar al paciente con riesgo de diabetes, con riesgo de padecer diversas enfermedades crónico-degenerativas, así también estamos obligados, comprometidos a capacitarnos para detectar enfermedades de trastorno mental, dentro de las cuales cabe las depresiones mayores y todas las patologías que nos llevan a la conducta suicida. Entonces, estamos todos obligados. Somos todos como equipo que debemos participar, pero sí necesitamos estar capacitados.
Muchas gracias, muchísimas gracias por su respuesta. Me gusta platicar con usted por la experiencia que tiene en el hospital, que vio pacientes que llegan con un intento que se convierte en letal, ¿no? Entonces, ¿qué más nos puede usted comentar? ¿Cómo intervenir? ¿Algún caso de éxito en el cual pudieron salvar a algún paciente que llegó con la intención y que fue atendido a tiempo? ¿Tiene algún caso de éxito que nos pueda referir? Sí, me encanta, me encanta. Y cuando hay espacio aprovecho a contar mis casos. El último, el más reciente que pude ver fue un adolescente de 15 años que fue bien curioso cómo lo llevaban, porque lo llevaban como un preso muy peligroso. Su papá y su papá lo sostuvo, lo encontró arriba en el techo porque estaba muy decepcionado que su chica lo había cortado ya definitivamente, porque le cortaba muchas veces y luego le cortó en esta ocasión ya definitivamente. Y él estaba muy decidido a tirarse de la azotea. Entonces el papá, como pudo, le ató las piernas, le ató las rodillas a nivel de tobillos, a nivel de brazos, le ató los miembros superiores al abdomen. Ustedes tenían que ver esa imagen. Lo llevó atado y él no podía controlarse porque estaba muy ansioso y decía que ya no quería vivir. Obviamente es un paciente que a grito decía, soy un paciente con ideación suicida, ¿no? Entonces era muy obvio, nos movimos, teníamos en el equipo personal de psicología muy capacitado, que pues nos recomendó, obviamente este paciente no se puede ir, no puede ir, ya clínicamente ya no le veíamos más nada, se estabilizó, se quedó tranquilo, le dijimos, te vamos a quitar las vendas, te vamos a desatar, pero contrólate. Bueno, psicología tiene unas poderosas herramientas para abordar estos pacientes y en vuelta de 15, 30 minutos el paciente estaba tranquilo, ya desatado por supuesto, diciendo que ya se quería ir y que lo dejáramos ir, que ya no lo iba a intentar. Pero ahí viene la pericia de la licenciada en psicología, muy buena ella, que nos detectó muchos casos y nos dijo, no dejen ir a este paciente. Este paciente es potencialmente con riesgo alto de morir por suicidio. Entonces decidimos que tenía que quedar hospitalizado. Obviamente bien, entra la cuestión administrativa, donde nos dice el jefe de guardia, ¿para qué van a internar a este paciente que va a ocupar la cama de uno grave que puede llegar con choque por trauma craneoencefálico, por X, por Z? ¿Y para qué van a utilizar una cama que él puede, que la podemos ocupar para un caso de emergencia clínica o quirúrgica? Y ahí es donde nuestra pericia como médicos conocedores, como personal conocedor del caso, tenemos que actuar y decir, se queda para valoración psiquiátrica, para darle seguimiento en los turnos por psicología y para controlar su ansiedad en caso de que vuelva a presentarla. Nosotros hacemos la lucha ahí tratando de controlar la ansiedad con los fármacos ya conocidos. Tenemos el haloperidol, que es nuestro gran salvador en el momento de casos así. Y pues, sobre todo, darle el seguimiento que nosotros vamos ahí sacándolo como se va pudiendo, porque no hay un protocolo como tal, pero sí tratamos de que se quede internado. Entonces, este caso lo puedo considerar de éxito, al menos en ese tiempo, porque no sabemos si en una segunda ocasión se le dio seguimiento. Ese es otro de mis casos que recuerdo mucho. Muchísimas gracias, doctora Livia. Para quienes se conectaron recientemente, estamos platicando con la doctora Melina López sobre su experiencia en el hospital de cómo tratar a algún paciente que llega con la intención de morir por suicidio. Hay pacientes que no quieren morir por suicidio, sino que hacen el intento, pero no tienen la intención real de morir. Sin embargo, el método usado, después ya no hay un punto de retorno. Y aquí quiero hacerle otra pregunta. Mire, hay un aspecto que siempre nos ha llamado la atención y es justamente que es el cambio de paradigma en los médicos
Porque en muchas ocasiones el médico dice que el paciente que intenta morir por suicidio no requiere una hospitalización. Eso es algo serio. Siempre les hago la comparación. Llega un paciente que intenta morir por suicidio y a urgencias y llega ahí, no voy a utilizar, no sé, alguien de moto que tuvo un accidente de motocicleta o sea, cualquier otro paciente. E inmediatamente, esta persona, el paciente que intenta morir por suicidio, es hecho a un lado. Porque algunos dicen, uno que verdaderamente está enfermo. Entonces, este paradigma tenemos que cambiarlo. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Sí, sí, es cierto. En el ambiente médico, quizá erróneamente se trata de priorizar de esa manera, pensando en que él quería morirse, que se muera, pero no. Es un paciente que requiere ser atendido, al igual que uno que tuvo un trauma craneoencefálico, al igual que uno que hizo una cetoacidosis diabética, que si vamos más atrás, también podemos decir que uno que hace cetoacidosis diabética es porque tampoco se quiso cuidar. Entonces, tendríamos ahí el dilema, ¿verdad? Pero sí, es educación, falta conocimiento, y pues esa es la tarea, ¿no? De seguir buscando la información, buscando la verdadera fuente para que podamos atender mejor cada vez a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Amigos, hemos abarcado algunos puntos importantes. Uno tiene que ver con la nomenclatura que usamos para prevenir la conducta suicida. Número dos, casos en los cuales tenemos que detectar bien el intento de suicidio. El intento nos va a predecir si el paciente en un futuro va a morir o no por suicidio. Los intentos con mayor letalidad siempre nos van a predecir justamente que el paciente, pues ya hay estudios que nos muestran esto, ¿no? Como el paciente puede morir por suicidio y entonces hay que tener muy en cuenta este aspecto, ¿no? De cómo nosotros valoramos al paciente con intento de suicidio. Número dos, sí hay formas de detectarlo. Sí, el personal de salud puede verlo. Ese personal que cada día le llega a pacientes y puede él referirlo a los servicios de psicología o de psiquiatría si lo tienen en su hospital. Quizás nosotros no podemos darle al paciente una atención adecuada, pues no estamos preparados, pero sí el paciente, pero sí el médico psiquiatra. Sí hay métodos que hoy se utilizan y que pueden ayudar a estos pacientes. Tenemos casos, sí hay casos de éxito en el cual el paciente sobrevive a un intento de suicidio y aún así él logra hacer su vida, logra tener pues, exitoso, puede ser exitoso, pues, en su vida. Hay personas que en su adolescencia, en su juventud, por X cosa, intentan suicidarse, pero cuando son tratados a tiempo, pueden ellos tener éxito en su vida. Finalmente, quiero comentarles, y ya para terminar, nos hemos referido en todo este momento a un grupo de pacientes joven, a un grupo de paciente adolescente, más o menos, es lo que hemos estado contando. Existe otro grupo de pacientes que son la clase trabajadora. El día de mañana, el doctor Juan Pablo Sánchez justamente nos va a hablar de este riesgo que existe en la clase trabajadora, todo lo que implica. Hoy hablamos de los adolescentes, es más o menos el círculo, el promedio de edad que estamos hablando, ¿no? 18 años, muchachos que están en las escuelas, que están en las universidades, que están en la secundaria. Pues ese es nuestro. Pero mañana vamos a hablar de personas que están ya en los centros de trabajo. Aquí es otro grupo de personas. Bueno, y así el doctor Pablo nos acompaña hoy, pero mañana va a ser su plática y les invitamos a todos a que todas las 9 se conecten para el día de mañana. Y voy a terminar haciendo un grupo
otro grupo de edad. Y justamente Tabasco se caracteriza por ser una forma de U. En un lado de la U, un extremo, tenemos a los adolescentes y en el otro extremo tenemos a los adultos mayores. Este grupo que necesita también apoyo, este grupo, el adulto mayor, que no nada más sirve para la cuestión de 65 y más, ¿no? El apoyo del gobierno, ¿no? Sino este grupo necesita apoyo, necesita que nosotros tengamos, volteemos a verlo, pongamos atención a ellos, porque en general es un grupo que presenta mayor depresión, pero necesita apoyo para que las ideas que ellos tengan no se completen en la muerte por suicidio. Entonces, Hola, ¿cómo estás? perdón, Hola, ¿qué tal? perdamos un micrófono. Entonces, tenemos ahí que tener mucho cuidado en este grupo de población. No solamente, ya hablamos de los adolescentes, de los jóvenes, que dicho sea de paso, algo que potencia la conducta suicida en ellos es el consumo de alcohol. Y jóvenes, y personas que nos visitan, que están tomando este curso, miren, hay algo que va muy unido en el caso de los hombres. El hombre que consume alcohol y tiene la idea, entonces aumenta el riesgo. Un acto de prevención es, bueno, no consuman alcohol. Es un acto de prevención muy sencillo, muy básico. Ya lo hemos estudiado, lo hemos dicho hasta cansancio. ¿Quieren prevenirlo? Bueno, pues sí, no consumas alcohol. Es un factor de protección. Y no solo hacer conducta suicida, sino muchísimas más cosas en la vida. Pero yo les invito a que consideren este acto de protección, jóvenes de tempranas edades, adolescentes, 12, 15, 18 años, 21 años, ustedes que están en la universidad, ustedes que están en la prepa, no consuman alcohol. No lo consuman. Les puede prevenir de muchas cosas. Y ni qué decir del consumo de drogas. ¿Por qué? Porque pues ya hemos visto y ya lo hemos demostrado que el consumo de drogas, marihuana, cannabis, aumenta la ideación. Si aumenta la ideación, aumenta el plan. Si aumenta el plan, aumenta el intento. Entonces, jóvenes, como una escalera, entonces, consumo de alcohol lleva un riesgo. El consumo de cannabis o este tipo de drogas es mucho mayor el riesgo. No las consuman jóvenes, no consuman alcohol, no consuman este tipo de drogas. Es que ya los estudios lo han comprobado. El riesgo de tener una ideación aumenta. Si ya tienen la idea, pueden tener el plan. Si ya tienen el plan, entonces pueden intentarlo. Todo eso se puede revertir si no consumen alcohol y si no consumen drogas. Bueno, la doctora Lilia se nos desconectó, pero bueno, de mi parte, sí tenemos a la doctora Lilia. Bueno, doctora Lilia, algunas palabras finales. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Es un gusto estar aquí aportando algo de la experiencia y pues más casos luego. Tenemos todavía más que contar. Bueno, si quieres contarnos uno rápido para que antes que se nos termine el tiempo. Bueno, uno rápido. A ver, el doctor Pablo ahí se emociona con un caso. Pues este fue un joven, imagínense la edad de 17, casi 18 años, que ya tenía una pareja, vivía con ella desde hacía 5 años, ¿desde cuándo empezó a vivir? Desde los 13, ¿no? Y ya tenían un hijito de 8 meses. Pero de pronto él tenía ya muchos años en la droga, justamente para reforzar el punto que estaba comentando, doctor Carlos. Y pues en una de esas situaciones en las que él ya sentía que no podía continuar con sus finanzas, una familia muy disfuncional para empezar, desde que habían tenido una
una fiesta, digamos así, de 5 días, toda la bonita familia consumiendo drogas. ¿Cómo ven? Toda la familia consumiendo drogas por 5 días, no habían comido, obviamente. Llegó al hospital porque lo encontraron que había consumido aparentemente un cáustico. La gente, los familiares decían, pero no lo tomó, pero él cayó en hipoglucemia porque justamente no podía ingerir alimentos. Entonces llega al hospital después de 2 días de haberlo ingerido, con ayuno más prolongado aún, y entonces se aborda como un paciente con quemadura por cáusticos, ¿no? De esófago. Pero ¿cuál es la sorpresa de que ya después de que lo había intentado, obviamente no consciente, él ya no quería morir? Él decía que no quería morir, que no sabía por qué lo había hecho. Pero era muy conmovedor ver el cuadro de la esposa tan jovencita, también de 17 años, y con el hijo de 10, 11 meses en casa. Ahí es donde no sabíamos ni siquiera quién era el tutor, porque la madre, la esposa menor de edad no puede ser el tutor, pero ahí tenía que ser la madre, ¿no? Pero la madre también era drogadicta, así que era un cuadro tremendo. Y el paciente, yo recuerdo mucho que decía, no me quiero morir, yo quiero comer un sándwich de pollo. Decíamos, ¿cómo vas a comer un sándwich si tienes quemado el esófago? Pues era tanta la ansiedad que le pasaron el sándwich de pollo y se comió el sándwich de pollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, no todos los pacientes están decididos a morir y lo hacen en un intento de, pues, en un impulso, en un caso de drogadicción, que están con las drogas hasta el tope o el alcoholismo. Entonces, hay mucho que hacer en esta área, hay mucho que hacer. Jóvenes que están escuchando, no dejen de lado la idea de ser psiquiatras. Ya les comentaba por ahí, anímense a ser psiquiatras. Necesitamos más psiquiatras en los hospitales, necesitamos más gente que pueda entender estos casos, que sepa valorar estos casos. Casos vamos a tener todos los días. Y pues eso es el área hospitalaria, manejar casos, a enfrentarse casos, y muchas de las veces no tenemos el plan de acción concreto. Esperemos que nuestros psiquiatras que van a estar atendiendo las ponencias, en las ponencias del foro, nos puedan ilustrar mucho más al respecto. Gracias, doctor Tobilla, y gracias a ustedes que estuvieron escuchando. Amigos, tenemos mucho más que decir, pero 1 hora se nos va muy rápido. Pero creo que cubrimos lo necesario, lo importante en este ABC de la prevención de la conducta suicida. Nueva cuenta la invitación para que el día de mañana nos acompañe el doctor Juan Pablo, que va a estar con nosotros hablando desde un grupo de personas de 18 a 65 años que están trabajando y que ahí intentan suicidarse o completan el suicidio. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Cómo es el ambiente laboral? Eso será por mañana, y el día jueves, hay un psicólogo, Carlos, nos va a hablar qué hacer cuando muere un familiar por suicidio, o cómo podemos ayudar a las personas que tienen entre su núcleo familiar la pérdida de una persona por suicidio. Amigos, es todo, y la invitación para el día jueves va a ser nuestro foro. Les invitamos 2 psiquiatras de muy alto nivel y una doctora en Derecho va a estar con nosotros. Entonces va a ser un evento muy importante. Les invitamos y pueden estar con nosotros. Les diría muchísimas gracias. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego.